Buenas tardes, mi nombre es Emiliano Casa Chávez del grupo B de tercer semestre. Estamos en la materia de Biología 1 y hoy les trataré de explicar y revisaremos un experimento hecho en casa sobre la fotosíntesis. Para empezar tenemos que definir qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila y que permite, gracias a la energía de la luz, transformar un sustrato inorgánico en materia orgánica rica en energía. Esto quiere decir que las plantas produzcan su propio alimento. Como podemos observar en pantalla, tenemos la fórmula general de la fotosíntesis. Del lado izquierdo podemos ver cómo 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, con la ayuda de la energía solar, producen una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno, que esto es la fórmula general de la fotosíntesis. La fotosíntesis lo podemos dividir en dos etapas. Una fase luminosa, que se refiere a que exista la luz solar, y una parte oscura, que no requiere de luz solar. En la fase luminosa tenemos de reactantes la luz más la clorofila más el agua. Y en la fase oscura de la fotosíntesis tenemos como reactantes el agua, las sales minerales, el CO2, el ATP y el NADPH2. En la fase luminosa, que es la primera etapa de la fotosíntesis, es en la cual la energía solar se convierte en energía química. La luz es absorbida por complejos formados por clorofilas y proteínas llamadas fotosistemas, que estos se ubican en los cloroplastos. La fase luminosa, o la primera etapa de la fotosíntesis, se denomina así ya que utiliza la energía lumínica y que solo se puede llevar a cabo en condiciones de alta luminosidad, ya sea en la naturaleza o luz artificial. La segunda fase de la fotosíntesis es la fase oscura. Esta es un conjunto de reacciones independientes a la luz, que pueden ocurrir tanto en el día como en la noche. Convierte el dióxido de carbono y otros compuestos en glucosa. Estas reacciones, a diferencia de las reacciones luminosas, no requieren la luz para producirse. Estas reacciones toman los productos de la fase luminosa, principalmente el ATP y el NADPH, y realizan más procesos químicos sobre ellos. Las reacciones oscuras son dos, la fijación del carbono y el ciclo de Calvin. Después de haber escuchado lo que básicamente es la fotosíntesis, vamos a realizar un experimento. Para este experimento necesitamos diferentes materiales. Una botella de agua de plástico, preferentemente de 600 mililitros para que todo quepa en un buen lugar. Y esta botella debe ser transparente para poder analizar los resultados del experimento. También necesitaremos un globo por cada botella de agua. Esto se refiere a que necesitamos 3 globos. Los globos los utilizaremos para poder captar todas las gases y reacciones que podamos obtener del experimento. También necesitaremos un tipo de planta. Este tipo de planta se llama elodeas. Esta planta es un tipo de planta acuática. En este caso no pudimos conseguir este tipo de plantas, por lo cual optamos por utilizar plantas terrestres, las cuales van a cumplir su mismo propósito que las elodeas, pero en diferente forma. Pero al final de todo deberíamos de obtener los mismos resultados. Para empezar el experimento pondremos un número a cada una de las botellas, en este caso 1, 2 y 3. Después de esto agarraremos la botella marcada con el número 1. Le pondremos en el interior de la botella la planta más el agua para después ponerle el globo en la boca de la botella y sellarla con cinta adhesiva o tape. A la segunda botella le pondremos la misma planta más el agua, también la cubriremos con el globo en la boca y también la sellaremos con un poco de cinta adhesiva o tape. A la tercera planta le añadiremos 2 cucharas soperas de bicarbonato de sodio más la planta y más el agua. También esta la sellaremos con la cinta adhesiva y también pondremos el globo en la boca de la botella. Agarraremos la botella 1 y 3 y la pondremos bajo el sol o una lámpara. Para la botella número 2 la pondremos en un lugar con sombra o un lugar oscuro. En este caso yo la puse adentro de un closet de mi casa. Después de haber asignado los lugares de cada una de las botellas, esperaremos 2 horas para que las reacciones químicas sucedan. Después pasadas las 2 horas, nuestras botellas lucen algo así. Si observamos la primera botella y recordamos que la primera botella junto con la tercera botella
estuvo bajo la luz del sol, podemos encontrar que adentro de la botella, en las plantas, específicamente en las hojas, se observan unas pequeñas burbujas que también aparecen en la parte superior de la botella. Esto lo podemos interpretar como oxígeno que se ha producido gracias a los procesos luminosos de la fotosíntesis. Ahora pasemos a la segunda botella. Si recordamos, la segunda botella la dejamos en un lugar oscuro, en este caso, adentro de un closet de mi casa. Si observamos bien la botella, no presenta las mismas burbujas en las plantas ni en la parte superior de la botella como la primera botella. Esto significa que ya que no hubo ningún tipo de luz solar, no se pudieron producir los primeros efectos químicos de la fase luminosa. Por lo tanto, no se pudieron producir las moléculas de ATP y ni de NADPH. Esto significa que tampoco pudo suceder la fase oscura de la fotosíntesis, por lo tanto no se generó ningún tipo de glucosa o de oxígeno. Para finalizar, observemos la tercera botella, la cual contenía los mismos reactivos que la botella número 1 y 2, pero en adición contenía bicarbonato de sodio. Este, al estar en contacto con el agua, generaba burbujas de CO2. Si recordamos, el CO2 es un elemento, un reactivo necesario para la primera etapa de la fotosíntesis, la fase luminosa. Esto significa que la fase luminosa en esta botella se pudo producir de una manera eficiente, ya que teníamos todos los reactivos, el agua, la luz solar y también el CO2. Por lo tanto, la primera etapa o la fase luminosa se pudo hacer de una manera eficiente, provocando que también pudiéramos hacer de una manera también igual de eficiente la parte oscura, ya que la parte oscura no necesita de luz solar, pero también se realiza en lugares con luz solar. Esto significa que no necesariamente necesita estar tapado en un lugar de sombra para poder efectuarse. Después de observar los resultados del experimento podemos concluir varias cosas. Entre ellas es que la botella número 1 tenía los reactivos necesarios para efectuar la fotosíntesis, pero no en una gran cantidad. Por lo tanto, no se producía moléculas de oxígeno necesarias para poder inflar la mínima cantidad del globo. Pero sí podemos concluir que ocurrió la fotosíntesis, ya que existieron pequeñas burbujas de oxígeno entre las plantas y en la parte superior de la botella. Esto significa que la fotosíntesis sí se efectuó, pero de una manera muy pequeña. Si observamos la botella número 2, podemos concluir que los reactivos no eran suficientes para generar la fotosíntesis, ya que al existir una pequeña cantidad de CO2 y aparte de no haber ningún tipo de luminosidad adentro de la botella, no pudo efectuarse la fotosíntesis. Esto lo podemos comprobar, ya que el globo no se infló de ni una manera mínima, y aparte de que no estuvieron presentes las burbujas de oxígeno entre las plantas o en la parte superior de la botella, como a diferencia de las demás botellas, que las dos botellas sí estaban en un lugar donde había luz. Bueno, por último, podemos concluir que la tercera botella sí cumplía con todos los requisitos para generar la fotosíntesis, ya que existía una gran cantidad de CO2, existía agua, tenía agua a su disposición, aparte de luz solar. Entonces todos los reactivos fueron necesarios como para poder realizar la fotosíntesis. Esto lo podemos comprobar, ya que el globo se infló de una manera muy grande, ya que contenía demasiadas moléculas de oxígeno producto de la fotosíntesis, además de pequeñas burbujas entre las plantas y en la parte superior de la botella, que éstas representan la reacción generada por la fotosíntesis. Y aquí podemos ver los productos de la misma. Uno de los grandes problemas por los cuales le estamos pasando a la humanidad es sobre la deforestación. Esto se refiere a la tala de árboles en manera excesiva en lugares donde se necesitan. Este es un gran problema, ya que los árboles sirven como el pulmón del mundo. Como lo pudimos ver en el experimento, una simple planta o un conjunto de plantas muy chiquitas pudieron generar una gran cantidad de oxígeno. Entonces imagínense la cantidad de oxígeno que producen estos árboles. Por lo tanto, si llegamos a cortar todos los árboles del mundo, ya no existiría ningún tipo de oxígeno o fuente de oxígeno. Entonces todos moriremos. Por lo tanto, las plantas y los árboles son la principal causa
por las cuales nosotros tenemos oxígeno limpio y por las cuales tampoco no existe CO2 en nuestro ambiente, o una pequeña cantidad de CO2, ya que si empezamos a talar todos estos árboles, el CO2 abundará en el mundo, lo cual llega a problemas como el calentamiento global. Por lo tanto, la sociedad se debe de enfocar más en los árboles, ya que al estarlos cortando, estamos cortando nuestros propios pulmones, llegando a tener problemas de respiración, de salud, de otros tipos de problemas que afectan directamente al ser humano y a la vida y a la estabilidad social. Por lo tanto, la deforestación es una práctica mala, ya que nos limita nuestras posibilidades de poder subsistir en este mundo. Por eso, antes de talar un árbol, piensa, ¿cuántas moléculas de oxígeno está produciendo ese árbol para que yo la pueda respirar? Es más, salta a tu casa y respira. Y piensa que estás respirando aire puro gracias a estos árboles. Así que deja de talar árboles de manera excesiva. Fue todo por mi parte. Mi nombre es Emiliano Casa Chávez. Soy del grupo B de tercer semestre del Instituto La Salle y este trabajo se amerita la materia Biología 1. Gracias por su atención.